Bienvenidos a este 2023, hoy 2 de enero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por que nos das el comienzo, el arranque de este año. Te queremos pedir la bendición de la Iglesia, nuestro caminar, nuestros proyectos, puestos en tus manos desde el inicio, llegarán a buen término según tu voluntad. Gracias porque nos has conservado la oportunidad de la vida y de cambiar. Bendito seas también por el llamado al cielo del Papa Benedicto XVI durante estos momentos finales del año 2022, por su trabajo, por su esfuerzo, su compromiso con toda la Iglesia, que Él desde el seno del Padre, donde ha vuelto, a quien tanto amó y sirvió, siga bendiciendo a la Iglesia y sobre todo al Papa Francisco. Unidos en oración, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la primera edición del 2023. Espíritu Canal con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres un profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy escuchamos la gran importancia de Juan el Bautista, y no solo ello, sino también su manera humilde y verdadera de proceder como un verdadero profeta. Yo no soy, no me sigan a mí. Yo soy el precurso, ¿verdad? Todavía no es Jesús, que viene detrás de mí. Yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces, con toda calma, con toda tranquilidad, esta es mi función: solamente bautizar con agua. Interesante la actitud de Juan, porque no se deja llevar por vanidades, ni por que tiene muchos seguidores, o porque vienen multitudes enteras a buscarlo para bautizarse. Para nada. Juan tiene bien clara su función, su misión en la iglesia. Por supuesto, está convencido de que Jesús es el Mesías y lo reconoce porque es un hombre espiritual, un hombre que sabe poner las cosas más fundamentales en las manos de Dios, un hombre que grita en el desierto y aunque se alimenta de cosas muy, muy pequeñas, él tiene elevado el espíritu, por supuesto. Es el precursor, está cumpliendo su función y nos evoca a todos nosotros a hacer lo mismo. Predicar la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, y decir con claridad cuando las cosas salen bien: no soy yo, es el Maestro. Solo soy un instrumento. Nos pasa mucho que suceden cosas prodigiosas, porque así es el Espíritu, y te dicen: gracias porque fuiste tú. No, realmente fue el Señor. Solamente somos instrumentos. Con esa paz y tranquilidad podemos crecer y vivir, ¿verdad? Con esa humildad que debe de ser lo que enarbola el corazón de un verdadero cristiano. Entonces sabemos que el único aquí es Cristo Jesús. Nosotros solo hacemos lo que tenemos que hacer en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, feliz año 2023. En los comienzos del año que empieza, no cesaremos de desearnos unos a otros que tengamos un buen año. A nuestros familiares, a nuestros amigos y hasta a los poco conocidos les diremos: feliz año nuevo. Pero, ¿qué es lo que se entiende por feliz año nuevo? ¿Qué quiere decir esta palabra, esta frase? Un año lleno de felicidad, un año en que no sufras enfermedad, en que no tengas pena, ninguna contrariedad, ninguna preocupación, sino al contrario, que todo te sonría y te sea propicio. En pocas palabras, que no experimentes ningún contratiempo. Es bueno desear estos bienes humanos para nosotros y para los demás.
si no nos separan de nuestro último fin, que es caminar por el sendero del bien, el cual nos llevará a la vida eterna. Sin embargo, la realidad es que el año nuevo nos traerá en proporciones desconocidas alegrías y contrariedades, sin duda. Un feliz año nuevo para un creyente es aquel en que dentro de las alegrías y las contrariedades, los retos, las dificultades, le servirán para amar más y mejor a Dios y a los que están a su alrededor. Un feliz año nuevo para un cristiano no es aquel que viene cargado de una felicidad artificial al margen de Dios, sino de una felicidad que nace de servirle mejor a Él y a los demás. Un reto de mantenernos firmes y fieles en su camino. Un feliz año nuevo para un cristiano es aquel en el que se acepta contento lo que la voluntad de Dios permita y aprovecha el tiempo que Dios le regala para ser una mejor persona. Un feliz año nuevo es aquel en el que más que confiar en sí mismo, confía en que Dios lo llevará siempre de su mano y le regalará su gracia, incluso para cumplir esos propósitos que nos hemos realizado en el corazón. No hay que desperdiciar ni un solo momento, y si llega la caída, el error, el desánimo, recomenzar enseguida a través del sacramento de la penitencia. Buscar momentos de oración, de encuentro con Dios en la Eucaristía. Hermanos, vivan este año nuevo como si fuera el último que Dios nos concediera, y con la confianza de que Él estará a nuestro lado en todos los momentos. De corazón sacerdotal y de amigo desde Espíritu Canal para todos ustedes, hermanos suscriptores, y todos los que vean este video, feliz año nuevo, en la nota y el término cristiano. Seguir a Cristo Jesús a pesar de todo. Hoy, 2 de enero, celebramos en Santos y Conversos a los obispos y doctores de la Iglesia San Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Estos dos hombres santos de la Iglesia, Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia, hoy Turquía, apellidado Magno por su doctrina y sabiduría, enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el trabajo y la obediencia y la caridad fraterna, ordenado su vida siempre según la regla que él mismo redactó. Con sus egregios escritos educó a los fieles y brilló por su trabajo pastoral en favor de los pobres y de los enfermos. Falleció el día 1 de enero del año 379. Gregorio, amigo suyo, fue obispo de Sancina en Constantinopla, finalmente de Nacianzo. Defendió con vehemencia la divinidad del Verbo mereciendo por ello el ser llamado teólogo. La Iglesia se alegra de celebrar conjuntamente la memoria de tan grandes doctores. Basilio significa aquel que es un rey, es de origen griego. Basilio nació en Cesarea, la capital de la Capadocia en el Asia Menor, a mediados del año 329. Por su parte, tuvo papá y mamá. Descendía de familia cristiana muy unida, que había sufrido persecuciones, y entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Nicea, Santa Macrina la joven y San Pedro de Sebaste. Su padre San Basilio el Viejo y su madre Santa Emelia poseían muchos vastos terrenos. Basilio pasó su infancia en la casa de campo de su abuela Santa Macrina, cuyo ejemplo y enseñanza nunca olvidó. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo un compañero de estudios, San Gregorio Nacianceno, que se convirtió en su amigo inseparable, y a Juliano, que más tarde sería el emperador apóstata. Basilio y Gregorio Nacianceno, los dos jóvenes capadocios, se asociaron con los más selectos talentos contemporáneos. Como dicen en los últimos escritos, solo conocían 2 calles en la ciudad, la que conduce a la iglesia y la que les llevaba a la escuela. Tan pronto como Basilio aprendió todo lo que sus maestros podían enseñarle, regresó a Cesarea. Ahí pasó algunos años en la enseñanza de la retórica, y cuando se hallaba en los umbrales de una brillantísima carrera, se sintió impulsado a abandonar el mundo por consejos de su hermana mayor Macrina. Esta, luego de haber colaborado activamente en la educación y establecimiento de sus hermanas y hermanos más pequeños, se había retirado con su madre, ya viuda, y otras mujeres, a una de las casas de la familia en Annecy, sobre el río Iris, para llevar una vida comunitaria. Fue entonces, al parecer, que Basilio recibió el bautismo y desde aquel momento tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los principales monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Al regreso de su extensa gira se estableció en un parque agreste y muy hermoso en la región del Ponto, separado de Annecy.
por el río Iris, y en aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio con los discípulos que no tardaron en agruparse en torno suyo también, entre los cuales figuraba su hermano Pedro. Formó el primer monasterio que hubo en el Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante 5 años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363 se convenció a Basilio para que se ordenase diácono y sacerdote en Cesarea, pero inmediatamente el arzobispo Eusebio tuvo celos de la influencia del santo y éste, para no crear discordias, volvió a retirarse calladamente al Ponto para ayudar en la fundación y dirección de nuevos monasterios. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó 2 años más tarde. San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe del clero y de las iglesias. Se llevó a cabo una reconciliación entre Eusebio y Basilio. Esto se quedó en Cesarea como el primer auxiliar del arzobispo. En realidad era el que gobernaba la iglesia, pero empleaba su gran tacto para que no se dieran crédito a Eusebio. Por todo lo que se realizaba durante una época de sequía en la que siguió otra de hambre, Basilio echó mano de todos los bienes que se le habían heredado en caso de su familia. Los vendió y distribuyó el producto entre los más necesitados, mas no se detuvo ahí su caridad, puesto que también organizó un vasto sistema de ayuda que comprendía a las cocinas ambulantes que él mismo resguardó con un delantal de manta y cucharón en ristre. Conducía por las calles de los barrios más apartados para distribuir alimentos a los más pobres. Para el año 370 murió Eusebio, y a pesar de la oposición que se puso de manifiesto en algunos poderosos círculos, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Para el 14 de junio tomó posesión, para gran contento de San Atanasio y una contrariedad igualmente grande para Valente, el emperador Arriano. El puesto era muy importante y en el caso de Basilio muy difícil y erizando los peligros, porque al mismo tiempo que el obispo de Cesarea era exarca del Ponto y metropolitano de 50 sufragáneos, muchos de los cuales se habían opuesto a su elección y mantuvieron su hostilidad, hasta que Basilio, a fuerza de paciencia y caridad, se conquistó su confianza y su apoyo. Antes de cumplirse 12 meses del nombramiento de Basilio, el emperador Valente llegó a Cesarea, tras de haber desarrollado en Bitrina y Galacia una implacable campaña de persecuciones. Por delante suyo envió al prefecto Modesto con la misión de convencer a Basilio para que se sometiera, o por lo menos accediera a tratar algún compromiso. Varios habían renegado por miedo, pero nuestro santo le respondió: ¿qué me vas a poder quitar si no tengo ni casa ni bienes? Pues todo lo repartí entre los pobres. ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento, sin morir, y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio donde me destierres, allá estará Dios, y donde esté Dios, allí está mi patria, ahí me sentiré contento. El gobernador respondió admirado: jamás nadie me había contestado así. Basilio añadió: es que jamás te habías encontrado con un obispo. El emperador Valente se decidió en favor de exiliarlo y se dispuso a firmar el edicto, pero en 3 ocasiones sucesivas la pluma de caña con que iba a hacerlo se partió en el momento de comenzar a escribir. El emperador quedó sobrecogido de temor ante aquella extraordinaria manifestación. Confesó que muy a su pesar admiraba la firme determinación de Basilio y a fin de cuentas resolvió que en lo sucesivo no volvería a intervenir en los asuntos eclesiásticos de Cesarea. Sin embargo, apenas terminada esta desaveniencia, el santo quedó envuelto en una nueva lucha, provocada por la división de Capadocia en 2 provincias civiles y la consecuente reclamación de Antino, obispo de Tiana, para ocupar la sede metropolitana de la Nueva Capadocia, y la disputa resultó desafortunada para San Basilio, no tanto por haberse visto obligado a ceder en la división de su arquidiócesis, como por haberse malquistado con su amigo San Gregorio Nacianceno, a quien Basilio insistía en consagrar obispo de Sácima, un miserable caserío que se hallaba situado sobre terrenos en disputa entre las 2 Capadocias, mientras el santo defendía así a la iglesia de Cesarea de los ataques contra su fe y su jurisdicción. No dejaba de mostrar su celo acostumbrado en el cumplimiento de sus deberes pastorales. Hasta en los días ordinarios predicaba, por las mañanas y por las tardes,
a asambleas tan numerosas que él mismo las comparaba con el mar. Sus fieles adquirieron la costumbre de comulgar todos los domingos, miércoles y viernes y sábados, entre la práctica que Basilio había conservado en sus viajes y más tarde implantó en su sede. Figuraban las reuniones en la iglesia antes del amanecer para cantar los salmos, para beneficio de los enfermos pobres. Estableció un hospital fuera de los muros de Cesarea tan grande y bien acondicionado que San Gregorio Nacianceno lo describe como una ciudad nueva y con grandeza suficiente para ser reconocido como una de las maravillas del mundo. Sin embargo, en este caminar, el 9 de agosto del año 378, el emperador Valente recibió heridas mortales en la batalla y con el ascenso al trono de su sobrino Graciano, se puso fin al ascendiente del arrianismo en el oriente. Cuando las noticias de estos cambios llegaron a los oídos de San Basilio, éste se encontraba en su lecho de muerte. Pero de todas maneras le proporcionaron un gran consuelo en los últimos momentos. Murió el 1 de enero del año 379 a la edad de 49 años, agotado por la austeridad en que había vivido, en trabajo incansable y una penosa enfermedad. Toda Cesarea quedó enlutada y sus ambientes lloraron como un padre. Los paganos, judíos y cristianos se unieron en el duelo. San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla, el día del entierro, dijo: Basilio Santo nació entre santos. Basilio pobre vivió pobre entre los pobres. Basilio, hijo de mártires, sufrió como un mártir. Basilio predicó siempre con sus labios y con sus buenos ejemplos, y seguirá predicando siempre en sus escritos admirables. 72 años después de su muerte, el concilio de Calcedonia le rindió homenaje con estas palabras: el gran Basilio, el ministro de la gracia, quien expuso la verdad al mundo entero, indudablemente que fue uno de los más elocuentes oradores entre los mejores de la Iglesia. Haya atendido sus escritos y ha colocado en lugar del privilegio entre sus doctores. En Santos y Conversos hoy celebramos a dos santos obispos y doctores, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, amigos y compañeros de fe. En la rola del alma, no hay Navidad sin Jesús. Vamos a escuchar a Luis Enrique Ascoy. Adelante. Sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. En el chiste, mamá, me bolsearon. ¿Otra vez, Chuchita? Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿qué sentido tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? El Nuevo Testamento se consuma la revelación de Dios. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el núcleo de la Sagrada Escritura y el tesoro más valioso de la Iglesia. En ellos se muestra al Hijo de Dios tal como es y nos sale al encuentro. En los Hechos de los Apóstoles descubrimos los inicios de la Iglesia y la acción del Espíritu Santo. En las cartas apostólicas se presenta la vida de las personas con todos sus aspectos. En el inicio de la Iglesia, la luz de Cristo. Y en el Apocalipsis vemos anticipadamente el final de los tiempos. Por eso, desconocer la Escritura es desconocer al mismo Cristo. En Curiosidades. Para la buena onda, ya está próximo el viaje, la peregrinación a Cristo, Rey del Universo en Silao, Guanajuato. ¿Quieres participar? La Pastoral Juvenil te invita y unidos con la Santa Insignia y Nacional Basílica de Guadalupe, van a ir todos los chavos este año a Cristo Rey. Déjanos tus datos, comunícate con nosotros aquí en los comentarios, danos un mensajito para que prontamente te conectemos a esta hermosa peregrinación que este año en verdad tiene un sentido muy especial, ya que en otros años ha sido hasta virtual el viaje, ¿verdad? Alguien con una camarita nos acompañaba, nos llevaba a ese encuentro con Cristo Rey. Ahora sí podemos hacerlo presencialmente. No se te olvide, si te interesa, inscríbete. Aquí estamos para servirte en Espíritu Canal. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de estar iniciando este año contigo en Espíritu Canal. Gracias por permitirme entrar a tu casa.